Bueno, y los minutos previos a la veda los vamos a aprovechar para seguir charlando sobre las distintas opciones que hay para este domingo a la hora de concurrir a las urnas. En este caso lo tenemos con nosotros a Diego Giuliano, candidato a diputado nacional, que ya estamos en los últimos momentos de esta campaña. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué decís? Un gusto acompañarlos tempranito. Bueno, para consultarlo, Diego, Gise, sobre cómo se cierra esta campaña, una campaña que ha sido un cierre de campaña distinto para todos los partidos por la aparición, obviamente, de un cuerpo sin vida en Chubut, que se presume que es Santiago Maldonado, más allá de que no esté la confirmación, por respeto a todo lo que está sucediendo, digamos, muchos de los espacios políticos han decidido el silencio, ¿no?, en los cierres de campaña, ¿no? Así es, porque por supuesto que esto enrarece un clima electoral, pero también inmediatamente sale lo que tiene que salirnos a todos los argentinos ante una situación como esta, que es primero el dolor de una familia que está hace 80 y pico días buscando a uno de sus integrantes, pero ya no una familia, sino que después fue la Argentina entera la que busca a esta persona que todos empezamos a sentir cercana. Santiago Maldonado se hizo cercano a todos nosotros y me parece que es una muy buena respuesta la de justamente en el medio de una campaña que haya una detención de las campañas, sobre todo como un mensaje a las instituciones del Estado, de que deben hacer todo lo necesario para esclarecer este caso, que deben inmediatamente mostrar la verdad. Y me parece que eso fue el sentido. Bueno, ahora una de las figuras muy cuestionadas durante estos 80 días, hoy se cumplen 80 días de la desaparición de Santiago Maldonado, fue Patricia Bullrich, la encargada de seguridad en el país. Desde el Frente Renovador, con el acompañamiento de Sergio Massa, ustedes pretenden llevar al Congreso temas vinculados a la seguridad. ¿De qué manera creen hay que focalizar en este momento la discusión? Es que es uno de los problemas más graves que tenemos los santafesinos y los argentinos. En el caso de Santa Fe, especialmente, la violencia se metió en los recovecos de nuestra sociedad y no es algo común. Tenemos las ciudades más violentas de la Argentina. Esta es la provincia más violenta de la Argentina. Y esto tiene que ver no con un hecho de la naturaleza. Esto tiene que ver con el resultado de malas políticas públicas o de ausencia de políticas en materia de seguridad. Nosotros ponemos mucho el acento en la tranquilidad pública, en recuperar la seguridad, y lo hacemos a través de proyectos. Lo más importante de todo esto es que en el Congreso de la Nación hay que trabajar con proyectos concretos. Yo hablo de la puerta giratoria de los delincuentes, estamos hablando de cómo 100.000 prófugos hay en la Argentina que nadie busca y que si los encuentran no saben dónde ponerlo, porque no hay cárceles constitucionales todavía en la Argentina. Y pensamos que el Congreso tiene que constituirse en un verdadero escudo contra el narcotráfico. Yo, si vos me preguntás por qué quiero ir al Congreso de la Nación, quiero defender a Santa Fe en ese sentido. Un escudo soberano contra el narcotráfico. No basta ya con el Poder Ejecutivo ni con las provincias. El problema del narcotráfico penetró fuerte, perforó la provincia de Santa Fe. Y la forma que yo creo es la más eficaz es que también el Congreso de la Nación se transforme en ese escudo que defienda a los ciudadanos. Porque no queremos ser Sinaloa, no queremos ser, todavía no somos Sinaloa, pero podemos serlo, podemos ser México si efectivamente las cosas siguen como están. Bueno, otra de las cuestiones que ustedes han planteado y fuertes desde el Congreso y que lo has expresado aquí, Diego, es el tema de la inflación, ¿no? Proyectos para, de alguna manera, frenar la inflación en los productos básicos y a días previos de las elecciones ya se avisoran algunos aumentos. Por ejemplo, esta semana se habló de que la semana posterior a los comicios podría aumentar la nafta entre un 7 y un 10%, lo que traería consigo nuevos aumentos. ¿Cómo se hace para, digamos, trabajar en este contexto sobre la inflación desde el Congreso? Nosotros trabajamos el tema del bolsillo, porque en esta campaña se ha discutido mucho los temas de los políticos, pero la verdad que eso le interesa a muy pocos, ni siquiera a los políticos. Ya nos interesan estas discusiones de tironeos, de que de un lado, del otro, que si un porcentaje, que si ganaste, que si perdiste ayer. Nosotros lo que decimos es que hay que focalizar en el bolsillo de la gente y por eso hablamos de bajar los precios. Y lo hacemos en base a un proyecto que está presidido por Roberto Labaña. Es Labaña el que, con el equipo del Frente Renovador, establece cuáles son las pautas para, en 11 productos básicos de la canasta familiar, reducir el IVA
y ponerle en el bolsillo del jubilado que la está pasando mal, porque justamente a los jubilados y a los sectores medios es donde más castigó la inflación. Ahí sí que tenemos inflación, porque esa inflación fue mucho más fuerte. Y el 70% de lo que hoy consume un jubilado es medicamentos y alimentos. Y allí más fustigó la inflación. Por eso estamos diciendo, bajemos los precios y esperamos que el resto de las fuerzas políticas nos acompañen, que pensemos realmente en el vecino. Fíjate que los índices de inflación ni siquiera aguantaron hasta las elecciones. Fíjense lo que puede venir. Por eso yo le pido al santafesino que piense su voto en esta elección. Es una elección muy importante. Hay mucho en juego en esta elección. Y el domingo la verdad que depende de vos. El domingo depende de lo que vos hagas. El domingo depende de que sientas que en el cuarto oscuro también vos decidís. No sos un convidado de piedra en lo que pase en la Argentina y en Santa Fe en los próximos años. Lo que se está planteando desde el oficialismo es que no acompañar a la actual gestión sería no acompañar el cambio de las medidas que de alguna manera consideran están dando resultados positivos, que es otra mirada la que tiene usted en este caso. Pero para que la gente comprenda, ¿por qué es importante que la oposición tenga voz y voto en este Congreso que se viene? Nosotros pensamos en construir una tercera posición en este Congreso que dé equilibrio, porque la verdad que está probado que cuando es de un lado y del otro, blanco-negro, Cristina y Rossi, y por el otro lado Macri, la verdad que las cosas no se resuelven. ¿Por qué? Porque cada uno, y en los temas más importantes, y sobre todo cuando hay plata de por medio, y se lo digo a la gente, no hay ninguna grieta entre ellos. Cuando hay plata, no hay grieta entre Rossi y Cantar. ¿Por qué? Porque en el caso del impuesto a las ganancias, fue Cristina Kirchner la que impuso el impuesto a las ganancias sobre los salarios y sobre las jubilaciones. Y eso fue aplicando la tablita de Machinea. Claro, cuando llega Macri al gobierno, otra vez le siguió aplicando impuestos a las ganancias, cuando había dicho que no lo iba a hacer. Fíjense, no hay grieta. Hay plata, no hay grieta. En la deuda de la provincia, 50.000 millones nos debe la nación a la provincia de Santa Fe. Y yo, que obviamente que no represento al gobierno de Lifchi, pero represento a los santafesinos. Quiero representar a los santafesinos a partir del domingo. No hay grieta allí. ¿Quién contrajo la deuda? La deuda de Santa Fe, en el caso de Nación Santa Fe, ese dinero que nos deben, la contrajo el gobierno anterior. Aplicaron durante 12 años un pacto fiscal hecho por Cavallo y lo aplicó los que se dicen progresistas y peronistas, que fueron los del gobierno anterior. Aplicaron absolutamente eso. Luego contrajeron la deuda, Santa Fe la tomó y finalmente el macrismo tampoco la quiere pagar. No hay grieta, hay plata. Lo que necesitamos es una tercera posición que realmente equilibre el Congreso de la Nación, que lleve la voz de los santafesinos y que no sea una voz aislada como sucede con el socialismo, que en realidad en el Congreso de la Nación es una voz completamente aislada. Nosotros formamos parte de 40 diputados nacionales y que allí vamos a trabajar concretamente, sin tirar piedras, proponiendo, no destruyendo. No queremos ninguna otra cosa que el bienestar de nuestros vecinos. Y para eso hay que acompañar lo que está bien y hay que corregir el rumbo del gobierno. Un Congreso, aparte, Diego, que por lo que se anticipa va a tener que discutir grandes temas que por ahora solamente se han titulado, pero que implican quizás un cambio para muchos argentinos, por ejemplo, una reforma laboral, una reforma tributaria, digo, que se van a tener que discutir reformas en las que hay muchos intereses yuxtapuestos, ¿no? Sin duda, y hay algo que tenemos que también pensar, porque el domingo también resolvemos eso. El domingo cuando vos vas al cuarto oscuro, pensá en tu trabajo, pensá en tu jubilación, que siempre llega si no estás jubilado, y pensá en tus impuestos. Hay 3 reformas guardadas en el cajón del Poder Ejecutivo. La reforma laboral, la reforma fiscal y luego también toda la reforma que tiene que ver con los impuestos. Entonces, frente a eso, la jubilación, la previsional, quiero decir. Frente a esto, es muy importante que tus representantes tengan una posición y te lo digan ya, porque el gobierno tiene estas reformas, pero no te dice lo que va a hacer. Y a mí me da mala espina, lo quiero decir, porque si el gobierno estaría pensando en una reforma que beneficie, por ejemplo, a los trabajadores en su mayoría, lo diría en campaña y lo discutiríamos en campaña y sería parte de esto. No, estos temas no se discuten.
han polarizado. Es como cuando vos polarizás los cristales de tu vehículo. Lo polarizás para que no se vea lo que hay adentro. Aquí el kirchnerismo por su lado y el macrismo por el otro polarizaron la elección para que no se vea lo que hay adentro. Para que no se vea que si Agustín Rossi ingresa a la Cámara de Diputados, lo va a defender a debido. Porque ha sido parte de ese gobierno y ha sido uno de los ministros del gabinete. Lo va a defender a Milani, que fue su jefe del ejército. Yo soy peronista, yo no voy al Congreso a eso. Yo voy al Congreso a defender a los santafesinos, pero digo, y lo quiero dejar claro, porque pensamos en un peronismo del siglo XXI, un peronismo moderno, un peronismo que no esté asociado a la corrupción. No hay derecho a asociar al peronismo con la corrupción. No hay derecho porque en Santa Fe el peronismo ha tenido otra trayectoria. Acá hubo gobernadores como Jorge Obey, que tiene que ver con las obras públicas sin aumentar un solo impuesto. O gobernadores como Carlos Reutemann, que cada uno puede tener su opinión, pero nadie puede decir que Carlos Reutemann no fue un gobernador austero, decente, honesto, que mantuvo las riendas de la provincia cuando se venía abajo la economía del país. Entonces, queremos representar otro peronismo que es perfectamente posible, que es republicano y que es lo que viene. Para aquel que está indeciso, ya está, digamos, es la última chance que te damos. ¿Cuál es el mensaje para quien va a concurrir a las urnas el próximo domingo? La última chance es importante. En nuestro programa, por lo menos. Por supuesto. No sé si va a otra radio, otro medio después. Y estamos ya. Hay que apurarse. Sí. De verdad, yo creo que el domingo es un día importante porque hay una cosa como que desciende el poder a cada uno de nosotros. Y ahora depende de vos, de ustedes, depende de cada uno, cómo transitamos lo que viene. Yo nunca le pido a la gente que me regale el voto. No me gusta, me da vergüenza pedir que me regalen un voto. Sí le pido que nos presten el voto un rato, que nos presten el voto y que de alguna manera nos controlen. Yo digo que me miren, que estén cerca. Yo voy a estar cerca, pero también que me miren. Y que si no cumplo me lo quiten. Pero que tengamos una renovación de la esperanza. Porque este próximo Congreso va a ocuparse de vos, en muchos sentidos. Así que tenemos que ocuparnos este domingo en ese cuarto oscuro, que la verdad que no tiene que estar oscuro. Tiene que iluminarnos y darnos a los argentinos una nueva oportunidad. Bueno, Diego, muchísimas gracias y suerte el domingo, exacto. Muchas gracias a ustedes, han sido muy Hasta la amables. próxima. Gracias.